Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão. Brilho celeste, então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo. Tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Quanta esperança, santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão. Brilho celeste, então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo. Tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Y así comenzamos el programa de hoy. Gracias por estar allí con nosotros. Comenzamos como siempre, con buena música. Está conmigo Ana Paula. ¿Cómo estás, Ana Paula? ¿Bien? Muito bem. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. También tenemos aquí a Lucas preparado con nosotros. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Bien? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Gracias a ti también por estar con nosotros. Si estás allí conectado por las redes sociales, habrás visto que hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, sobre todo en una época en la cual hay que tomar varias decisiones. Hablamos sobre el plan B. ¿Qué estamos hablando cuando decimos esto? ¿Será que todos necesitamos tener un plan B? ¿Qué pasa cuando en la vida no funciona como nos gustaría o quizás como planeamos o como pensamos que nos gustaría y de repente empezamos a descubrir que en realidad lo que nos gusta o lo que nuestro camino es muy diferente? Vamos a hablar un poco de eso en el programa de hoy y para hablar con nosotros tenemos aquí a nuestra psicóloga, nuestra coach, también Vivian Salas. ¿Cómo estás, Vivian? Muy bien, Gia, gracias. Estamos por estar contentos aquí. de tenerte aquí. Yo también, estoy muy feliz. Es un placer tenerte aquí y para hablar de este tema también tan interesante, tan actual y que condiciona mucho nuestro futuro, ¿no? Pero antes les voy a invitar a los chicos, si se quieren pasar a sentar por aquí, ¿sí?
Acomódense porque ustedes van a estar también acá en la conversación, pasen nomás, ahí está. Así los camarógrafos también pueden estar más cómodos. Perfecto. Vivian, y hablábamos sobre la importancia, ¿no es cierto?, de la decisión de una profesión, de la decisión de a qué nos vamos a dedicar en la vida. O sea, la profesión al final es casi el 80% de nuestro tiempo, lo que dedicamos a nuestra profesión. Entonces tenemos que ser felices en este área de la vida. ¿Y cómo podemos hablar justamente entonces sobre esto, sobre la importancia de esta lección para nuestra identidad y para nuestra percepción del futuro? Bueno, la elección de nuestra profesión está totalmente conectada a quién somos. Nosotros tenemos que entender que primeramente, ¿quién somos? Para poder elegir una profesión que va a traer satisfacción laboral, que va a traer frutos perpetuos, permanentes. Entonces, para poder planificar esa proyección laboral, esa carrera, es importante saber quién eres. Nuestra identidad parte por tomar decisiones. Nosotros somos quienes somos porque tomamos decisiones. Lo que decidimos dice lo que somos. Entonces, por eso es tan importante dar atención para la profesión, la carrera. Eso tiene mucho que ver con quién vamos a ser en toda la vida. Perfecto. Y cuéntanos un poquito tú del otro lado. ¿Qué tal esa decisión de la profesión? ¿Ya te decidiste? ¿Ya sabes qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Quizás ya eres feliz en el área en la que estás trabajando, en el área en el que te especializaste. Pero ¿por qué no? Cuéntanos tu historia. Entra ya a las redes sociales, facebook.com/conexión.nt y nuestro Twitter, @conexiónnt. Cuéntanos tu experiencia con este proceso de elegir qué carrera estudiar o a qué dedicar todo tu tiempo, tus energías, tus sueños, ¿por qué no? ¿No es cierto, Vivian? Todo lo que está alrededor de nuestra profesión o de a qué es lo que nos dedicamos. Lucas, ¿cómo fue tu proceso justamente de decidir a qué te ibas a dedicar el resto de la vida? Mi proceso fue muy largo, muchos años para encontrarme, ¿no? Primeramente, siempre tuve el sueño desde niño de ser médico. Entonces, siempre pasé la vida dedicándome a eso, pensando en eso. Y cuando llegaron los momentos de hacer los exámenes de ingreso a la universidad, como en Brasil hay muchas personas, mucha gente, y hay pocas vagas para todos. Entonces, es muy difícil. Muchas personas también tienen el mismo sueño que yo tuvieron, ¿no? Cerca de 200, 300 personas por vaga. Entonces, intenté, dos años, intenté ingresar a la universidad y no logré. Entonces, yo tenía una amiga que encontró de alguna manera una oportunidad de estudiar en Rusia medicina. Entonces me interesó bastante y pasé a buscar en la internet para ver si lo que podía hacer al respecto y me anoté en el programa, fui aprobado y fui a estudiar en Rusia. Y los costos que iba a tener allá en Rusia saldría mucho más barato que estudiar acá en Brasil. Entonces me fui a Rusia, estudié allá 1 año y medio y por motivos no me gustó mucho estar allá en Rusia porque la universidad era muy corrupta. Y entonces decidí salir de Rusia, pero todavía no de mi sueño de medicina. Entonces recibí una oportunidad de, antes de irme a Brasil e intentar todo de nuevo el proceso de ingresar a la universidad, recibí una oportunidad de hacer un trabajo voluntario en Alemania. Entonces me anoté y fui a trabajar como voluntario en Alemania por 1 año y medio más. Entonces, allá que me encontré, que empecé a estudiar mi corazón, y entonces vi que realmente no era mi sueño hacer medicina. Y todo ese proceso, ¿no?, de autodescubrimiento. Hay varias cosas que ya en lo que nos va contando Lucas de su historia podemos ir rescatando y podemos ir trayendo a nuestra realidad. Muchas veces nuestros sueños no se cumplen, no solamente porque nosotros no los persigamos,
sino porque la situación que está alrededor no se da, quizás la familia no nos acepta la profesión o no nos acompaña en esto que nosotros soñamos. Puede haber muchos factores que contribuyan o que hagan estas variantes que nos lleven a justamente quizás tener que comenzar a pensar en tener un plan B. Vivian, ¿qué cosas hacen que sobre todo en el joven este proceso de descubrimiento que es normal, que para algunos puede ser más fácil que para otros, digamos? ¿Cuáles son esas cosas por las cuales todo joven debe pasar y al mismo tiempo cómo hacer para pasar por ellas bien? Bueno, partamos por lo siguiente. Nosotros existimos por propósito. Tenemos propósito de vida aquí en la tierra. Nuestra existencia, ella pasa por realizar cosas, poder beneficiar, contribuir. Te das cuenta que cualquier carrera no está apuntando para ti, está apuntando para otra persona. Sea producto, sea servicio, todo apunta para el otro, no para ti. Entonces, en realidad, estamos hablando de profesión que tiene que ver con aportar para el otro. Y desde niños ya somos desafiados a pensar cuando nos sacan la primera pregunta: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿No es cierto? Y ahí desde allí ya estamos pensando: ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Entonces te das cuenta que profesión tiene que ver con ser persona, la identidad. Entonces el joven debe considerar en primer lugar autoconocerse. Yo lo escuché ahí cuando dijo: yo me encontré. Me gustó esa frase porque fue ahí donde lo lograste entender cuál es mi verdadero sueño. ¿Y qué fue que lo hizo encontrarse? Haciendo el análisis aquí de Lucas. Entonces, seguramente los valores ahí no estaban alineados con lo que él tiene como valor, y en la universidad entonces hubo un conflicto de valor, en donde él empezó a dudar de su sueño. ¿Será que quiero estar aquí? ¿Será que es aquí? Voy para Brasil. Entonces ahí donde empezó su búsqueda. Entonces el joven, para encontrar su carrera, primer paso, buscar autoconocimiento. Cuando tú tienes un pleno autoconocimiento, tienes grandes chances de poder hacer buenas decisiones. Hay muchas personas que están perdidas en sus decisiones porque no tienen autoconocimiento suficiente. ¿Cómo hiciste, Lucas, en este proceso de autoconocerte? Así, ¿qué fue lo que fuiste observando o cómo fuiste viviendo todo este proceso para llegar a las conclusiones que llegaste? Lo principal que cuando estaba en Alemania vi que los alemanes tienen mucho orgullo de hacer lo que hacen. Y eso me impresionó muchísimo. Por ejemplo, conocí panaderos, zapateros, carpinteros que tenían orgullo de decir que eran esa profesión. Y algunos tenían generaciones que seguían la profesión. El abuelo, el padre y el hijo que eran panaderos y las profesiones. Entonces empecé a pensar, wow, porque en mi cultura, en mi sociedad, dice que se valora, ellos separan en dos puntos las profesiones: el hobby y la profesión verdadera, ¿no? Entonces empecé a ver que realmente siempre me interesó artes, siempre me gustó muchísimo artes, pero inconscientemente yo dejaba de lado y decía que eso era mi hobby, porque las personas decían que diseño, artes, música y danza y profesiones así eran hobbies. Vos tenés que tener una profesión para sacar plata y tu hobby para divertirte, ¿no? Y entonces empecé a ver que, ¿por qué no mi hobby puede ser mi profesión? Entonces ahí que empecé a estudiar más a mí mismo y a ver que realmente yo sería mucho más feliz haciendo lo que nací para eso, y no era medicina que había nacido.
Y capaz yo estaría ayudando a las personas a seguir sus sueños, como estoy ayudando ahora a no desistir de sus sueños, no necesariamente como médico. Entonces a veces yo estaba medio confundido. Pero es algo que nos pasa a todos y que al mismo tiempo muchos jóvenes del otro lado también pueden haber pasado por un proceso semejante. Hobby, profesión, ¿puede mi profesión ser mi hobby? ¿Será que mi plan B puede estar relacionado con mi hobby? Vamos a ver ahora nuestro segundo bloque, vamos a seguir conversando acá, nuestra conversación está muy entretenida y el tiempo se nos pasa muy rápido, pero ya nos vamos a la primera pausa. 2 minutitos y ya volvemos.